Leemos en Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 9. Una historia muy conocida por muchos de los presentes seguramente, muchos habrán oído hablar de esto o habrán leído esta historia, la historia de Zaqueo. Lucas 19, del 1 al 9. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sería de una soberbia imperdonable que yo pretendiera en 30 o 40 minutos de sermón clarificar qué es el Evangelio. Por 2000 años se ha intentado explicar de múltiples maneras qué es el Evangelio de Jesucristo. Solo hay fotografías parciales, solo hay relatos parciales. Por eso uno puede leer el Evangelio según Mateo, según Lucas, según Marcos, según Juan. Y en la antigüedad, incluso el libro de Romanos, la carta a los Romanos de Pablo, se le había dado por título el Evangelio según Pablo. Siguiendo esta línea media herética, nosotros quisiera, de los herejes, ¿no? Quisiera proponerles que leamos nuestro texto pensando que esto bien pudiera ser el Evangelio según Zaqueo. El Evangelio según Zaqueo, que no es otra cosa sino el Evangelio tal como lo experimentó Zaqueo. Todos nosotros pudiéramos tal vez contar el Evangelio tal como nos impactó. Y de cada historia, y ese es el valor del testimonio, ¿no? De cada historia, todos iríamos construyendo poco a poco una imagen más completa del Evangelio. Alguien podría contar cómo el Evangelio impactó su vida y lo hizo hacer tal cosa. Otro podría decir: mira, a mí no me hizo hacer tal cosa, me hizo hacer esta otra. Y construiríamos una imagen más completa del Evangelio. Entonces, sin pretender agotar qué es el Evangelio, enfoquémonos en un par de características, 3 características en realidad, de cómo Zaqueo o la historia de Zaqueo propone o nos propone describir el Evangelio. 3 características de este Evangelio tal como lo vivenció Zaqueo.
la llegada de la salvación a su casa, la entrada de Dios en su vida, el Evangelio de Jesucristo impactando su vida, el Evangelio del Señor, tal como lo vivió Zaqueo. 3 características que tal vez podrían iluminar nuestra comprensión del Evangelio, porque nosotros también hoy día queremos vivir el Evangelio y queremos anunciar el Evangelio a otros. En primer lugar, el Evangelio de Jesucristo, tal como lo vivenció Zaqueo, el Evangelio según Zaqueo, vamos a decirle así, solo entre nosotros. Primero tiene como característica que el anuncio surge de una iniciativa del propio Jesús. El interesado en vincularse con Zaqueo es, primero que todo, Jesús. El relato dice que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, que quiso verlo porque iba pasando por ahí, era bajito, se sube a un árbol, de arriba está mirando, está cómodo, tiene un buen pasar, es rico, está muy interesado, se sube a un árbol, nadie lo tapa en el árbol, no tiene que saltar, no tiene que inclinarse, está cómodo, ve a Jesús pasar. Eso no es lo que llama la atención. Los que leímos esta historia desde niños, nunca nos llamó mucho la atención que se haya subido a un árbol. Lo que realmente nos llamaba la atención, no sé si a todos, acá hay varios canutos antiguos, entonces no sé si a todos nos llama lo mismo, es que Jesús dirija su mirada a este señor que está sobre el árbol y lo llame por su nombre, Zaqueo. Teníamos hasta una canción de eso, ¿sí? Ahí se acordaron. Bájate. Y con una patudez, bájate y espérame en tu casa que tengo que ir esta noche a posar allá. Jesús, según el Evangelio impactando la vida de Zaqueo, que se nos transmite a nosotros, Jesús quiere y expresa su deseo, y no solo expresa su deseo, da la orden de que lo esperen en la casa, quiere ir y entrar en la casa de Zaqueo. Él dice que quiere ir, no recibe una invitación de Zaqueo. Es muy probable que Zaqueo ni siquiera hubiera sido consciente de qué tan importante es que Jesús entre en su casa. El texto deja todo eso en la nebulosa, no nos cuenta por qué Zaqueo quiere verlo, no nos cuenta si Zaqueo era un seguidor de Jesús en secreto, no nos cuenta si Zaqueo tenía pleno conocimiento de quién era este Hijo de Dios caminando entre nosotros. No, es muy probable que Zaqueo no haya entendido la importancia de esto que está aconteciendo en Jericó. Jesús, en cambio, sí lo sabía. Jesús sí sabía cuál era la necesidad de Zaqueo. Jesús sí sabía por qué era importante entrar en la vida y trastornar la vida completa de Zaqueo. Y como Jesús lo sabe, pero no Zaqueo, quien toma la iniciativa de llevar la bendición al hogar de Zaqueo es el propio Jesús. Nosotros vivimos situaciones similares. Uno no siempre sabe que necesita a Jesús. Uno no siempre lo sabe. A veces uno llega a vivir un buen pasar, como es el caso de Zaqueo, y tiende a olvidarse de cuánto uno necesita a Dios. A veces las experiencias amargas de la vida también nos hacen duros. Y también el sufrimiento excesivo nos hace sentir que hemos sobrevivido sin Dios y no necesitamos a Dios en la vida. Uno no siempre es consciente de que necesita a Dios. Nos acercamos a Dios
porque justo va pasando por ahí, porque justo hay un árbol cómodo desde donde mirarlo, y siempre es atractivo mirar lo que Dios está haciendo. Pero no siempre sabemos que necesitamos hospedarlo en casa. En cambio, Dios siempre sabe que nosotros lo necesitamos. Y ocupa diferentes maneras para llamarnos, para despertarnos. Todos nosotros estamos en nuestros árboles, todos. Nadie nos molesta, desde arriba lo miramos. Pero pasa Jesús y nos dice de una u otra forma que nos bajemos del árbol. A veces la bajada es un gran porrazo, digamos las cosas como son. A veces es el sufrimiento, la forma en que Dios nos llama. A veces son situaciones tristes de la vida, experiencias lamentables. A veces son experiencias de otros que uno ve por ahí y tenemos la gracia de darnos cuenta de lo frágiles que somos y entonces despertamos y decimos, esto es la forma en que Dios me hizo bajar del árbol desde donde lo estaba mirando. Pero todo eso pasa porque nosotros sabemos menos que Dios acerca de nuestra necesidad de Él. Él sí sabe lo que necesitamos, aun cuando nosotros no lo busquemos y de hecho muchas veces no lo buscamos. Parece nomás que lo buscamos, nos acercamos hasta el árbol, lo miramos desde arriba, lo aplaudimos cuando pasa, pero si Él no nos indica que quiere entrar en nuestros hogares, probablemente nosotros mismos no lo invitaríamos. Así es que esa es la primera característica del Evangelio según Zaqueo. El que está interesado realmente en vincularse con nosotros, lo que es prueba de su amor, por supuesto, es el propio Señor. La segunda característica de este Evangelio según Zaqueo es que Jesús no encuentra impedimento alguno en la condición religiosa, social o económica de aquel en cuya casa quiere ir a morar. Zaqueo tiene un mal trabajo dadas las condiciones de la época. Es rico. Ustedes dirían, bueno, cualquier trabajo que te hace rico debe ser un buen trabajo. No siempre. El trabajo de Zaqueo es ser un recaudador de impuestos. Es verdad que eso le trae plata, ¿no? Mucha plata. Un poco legítimamente, otro poco ilegítimamente. No todo es dinero bien habido en la vida de Zaqueo. Pero su trabajo, su vida en general, tiene algunas características que lo hacen, diríamos, tener un mal pasar social. Según lo que se lee en el texto, dice que es hijo de Abraham, o sea, es un descendiente de Israel, es un judío. Dentro de la religiosidad judía, cuando un judío se vincula con el mundo no judío, se contamina. Por lo tanto, cualquiera que en su trato diario tuviera que vincularse con quienes no son judíos, rápidamente comenzaban a ser segregados, separados de la vida en la sinagoga. Estar separado de la sinagoga no era solo que no podían venir al culto. Nosotros de repente no venimos al culto y hasta lo vemos por la señal de internet. Bueno, la sinagoga no es un lugar de culto, es un lugar de estudio, pero además era el espacio en que se hacían los negocios. En el marco de la sinagoga, una especie de asamblea vecinal, se decidía la manera en que se negociaban las cosechas con el Imperio Romano, la manera en que se vinculaban las familias, la manera en que se hacían negocios entre ellos. Ser marginado de la sinagoga era ser un paria, estar obligado a no poder vincularse con los otros integrantes de la sinagoga.
precisamente porque si yo vengo impuro, voy a contaminar a los otros miembros de la sinagoga. El trabajo de recaudador de impuestos consistía permanentemente en vincularse con gente impura. Tenían que entrar en la casa de personas que no eran judías, tenían que registrar sus cosas, tocar sus prendas de vestir muchas veces. Todo aquello contaminaba al recaudador de impuestos. Alguna vez hemos mencionado que se habían inventado mecanismos para no contaminarse tanto. Algunos tenían un palito largo, de tal forma que registraban los bultos con un palito para no tocar directamente las prendas del que no era judío y así no contaminarse. Con todo, un recaudador de impuestos vivía en un estado de impureza permanente. Terminaban siendo expulsados de la sinagoga. Así es que ser recaudador de impuestos era una mala pega si eres judío en el siglo I. Ningún religioso de la época hubiera tenido la peregrina idea de decirle a Zaqueo: flaco, prepara café, yo llevo las medialunas y nos juntamos en tu casa esta tarde. Ningún religioso hubiera tenido la intención de entrar a la casa de Zaqueo, vincularse con él, porque habían obstáculos evidentes. Zaqueo tenía de las profesiones más tóxicas en el contexto judío de la época. Ninguno, salvo Jesús. Jesús conocía a Zaqueo, y ya nos habíamos dado cuenta que le conocía el nombre, sabía perfectamente quién era. Bájate del árbol, espérame en casa, no solo me voy a comer las medialunas contigo, esta noche me quedo ahí. No hubo un obstáculo en la condición social, económica, religiosa de Zaqueo que impidiera que Jesús entrara a vincularse con él. Jesús se vinculaba permanentemente con la gente pobre. Agarraba a un chico que andaba en la calle, lo tomaba en brazos. Los discípulos querían apartar a los chicos, probablemente para que no le roben, para que no lo llenen de piojos. ¿Quién sabe? Querían cuidar al maestro. Jesús los retaba. Déjenlos que vengan estos chicos. La sarna se sana después. Los piojos se salen después. El amor se queda para siempre. Pero tampoco tenía problemas para vincularse con los ricos. No le importaba ir donde Zaqueo, rico, de la peor fama posible, impuro. No tuvo conflicto para vincularse con Zaqueo. Desafortunadamente, cuando el Evangelio de Jesucristo se va convirtiendo con los años en un elemento de proselitismo denominacional o de proselitismo religioso, entonces todas estas cosas del Evangelio según Zaqueo van quedando de lado. Y entonces sí nos importa, no, si ese es católico yo no voy a su casa. No, si este es pentecostal, no me junto con el pentecostal. Quizás, ¿cómo termino? Bautista, tampoco. Aliancista, esos son los peores, dicho sea de paso. Y si es pecador, suponte que alguien diga, este no es de ninguna religión, se declaró agnóstico, menos todavía. A diferencia de Jesús,
que sí quiere vincularse con la gente y que no encuentra obstáculo en la condición pecaminosa de Zaqueo, nosotros muchas veces, no siempre, pero muchas veces encontramos todos los obstáculos posibles, habidos y por haber, para vincularnos y llevar el Evangelio a las personas. No, si ese primo jodido que todos tenemos, ese no merece el Evangelio, no tiene de dónde agarrar, va a morir en su ley. Ese cuñado agnóstico, descarriado que todos tenemos, no tiene cómo convertirse al Señor. No, mi hermano está perdido. No, mi hijo se alejó del Señor. No, mis padres son unos duros de cabeza. Encontramos los obstáculos de pureza, impureza, religiosos, sociales, económicos, de todo tipo que nos impiden llevar el amor de Jesús a las personas. Eso lo hemos inventado nosotros. Nosotros. No es de Jesús. Es curioso que estas cosas no pasan en ninguno de los evangelios. Según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Nosotros hoy día inventamos otros, según Zaqueo, tampoco. Jesús no tiene estos obstáculos. No está interesado en discutir de religión, no está interesado en discutir sobre teología, no está interesado en estas cosas, está interesado en vincularse y llevar la salvación a las personas que Él sabe que lo necesitan, aunque ellos no sepan que lo necesitan. Cuando el Evangelio se homologa con programas proselitistas, con programas de iglesia, claro que surgen todos estos problemas. Hagamos un programa para ricos, hagamos un programa para pobres, hagamos un programa para tal etnia o hagamos un programa para tal otra y creemos que el programa en sí es la evangelización, que la estrategia es la evangelización. No es así. Y entonces hay obstáculos. Porque si el programa dice que hay que evangelizar a pobres y se me cruza un rico, ese no merece la salvación. Y si el programa dice que hay que evangelizar a un rico y se me cruza un pobre, entonces al pobre no le doy el evangelio de Jesucristo. Si entonces el programa dice que esto es para casados y resulta que vienen unos conviviendo y se dice que es para pareja, pero resulta que viene uno solo, y si dice que es para solos y viene uno en pareja, y entonces hemos creado las maneras más inteligentes de impedir que el Evangelio llegue a las personas que lo necesitan aunque no lo sepan. Jesús no encuentra en la vida de Zaqueo un obstáculo relevante para entrar en su casa. Y no lo va a encontrar en nosotros, hermanos y hermanas. No existe un pecador tan grande en nuestras familias, entre nosotros, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, donde nos toque trabajar. No existe un pecador tan grande como para convencer a Jesús de que no entre en su hogar. Si nos pusiéramos un poco creativos y se nos ocurriera argumentar con Jesús sobre por qué no debería entrar en nuestra casa. Mira, Jesús, ¿qué te vas a meter en mi casa? Yo la verdad es que soy un desordenado, tengo mal carácter. Obviamente esto es solo fantasía, ¿no? Tengo mal carácter, soy enojón, mira Jesús, tengo pecados por acá y tengo pecados por allá, no entres en mi casa, Jesús. No habría forma de convencerlo. Pero mira Jesús, que acá más encima mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo, vivo con los parientes son pecadores también. Jesús, no te metas con nosotros, pásate a la familia de al lado, que los veo salir el domingo con corbata, deben ser evangélicos. No podríamos convencer a Jesús
para no entrar en nuestro hogar. No hay obstáculo que creemos nosotros, no hay obstáculos en nuestra moralidad, no hay obstáculos en nuestra religiosidad, no hay error doctrinal que tengamos que pueda impedir que Jesús quiera entrar en nuestros hogares. Esa es la segunda cuestión relevante que a uno le salta cuando lee la historia de Zaqueo. Lo primero es que Jesús quería entrar. Lo segundo es que no había cómo impedirlo. No había cómo convencerlo, no le daba vergüenza nada a Jesús. No se contaminaba, no le importaba lo que otros dijeran. Él quería entrar con Zaqueo y quiere entrar en nuestros hogares y en los hogares de nuestros seres queridos también. Lo tercero es que la salvación que otorgó Jesús en la vida de Zaqueo y la salvación que otorga en general tiene consecuencias visibles en el entorno. Fíjense que hacia el final del texto que acabamos de leer, en el versículo 9, Jesús como que resume su encuentro con Zaqueo diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero cuando uno mira los versículos anteriores, como que a uno le dan ganas de preguntar qué fue lo que vio Jesús que le hizo pensar que la salvación había llegado a esa casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esa casa? Antes de que Jesús exclamara: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lo que pasó es que Zaqueo, muy cuestionado, y Jesús muy cuestionado también, están ahí juntos. Zaqueo, algo le pasa en el corazón. Por eso yo no digo que Zaqueo fue tocado, lo que yo digo es que fue trastornado completamente. Esto fue como un huracán que entró a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo dice: mira, Jesús, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Jesús entra en el hogar de Zaqueo. A Zaqueo se le cae una venda de los ojos. No lo sabemos, pero tal vez por primera vez Zaqueo se da cuenta de que en su sistema, donde él está arriba de la pirámide, ¿no? En su sistema hay pobres. La ceguera que tenemos respecto de un mundo injusto, de un mundo socialmente opresivo, de un mundo invertido respecto de la voluntad de Dios, de un mundo que ha sido descrito como un mundo donde el que gobierna es el príncipe de este mundo y que a nosotros nos hace sentir bastante cómodos, como si el príncipe de este mundo tuviera ideas afines a nosotros. La percepción de ese mundo, ni bien Jesús entra en la vida de Zaqueo, se le destruye completamente. Es como que cae una venda de los ojos de Zaqueo. Se da cuenta que hay pobres. Considera tremendamente indignante, vergonzosa incluso, la vida que él vive estando rodeado de miseria y de pobreza. Jesús no es comunista, no es socialista. Jesús ni el Evangelio se someten a ideología política alguna, ni de derecha, ni de izquierda, ni de las que inventemos algún día. Nunca en Cristo habrá una subordinación a nuestros modelos de entender la sociedad. Pero sí Él espera que nosotros nos sometamos a su manera de entender la realidad. Lo que le pasa a Zaqueo no tiene que ver con un cambio de ideología. No es un capitalista que porque entró Jesús se hizo comunista.
Lo que pasó con Zaqueo es que se dio cuenta de que ha servido al príncipe de este mundo, pero el que entró en su hogar es el verdadero Señor de los señores. Y entonces se da cuenta de que la existencia de pobres no es normal. Bueno, se volvió loco. La mitad de sus bienes a los pobres. Y también se volvió justo. Si a alguien he defraudado, si a alguien he defraudado es una cosa retórica. Definitivamente a más de alguien había defraudado. Los recaudadores de impuestos hacían su riqueza en la antigüedad y por eso eran tan odiados, sacando de la gente mucho más de lo que era realmente justo. Les suena conocido, me imagino. Mucho más de lo que era justo. Jesús entra en su hogar y Zaqueo se da cuenta que existe la pobreza, se da cuenta de que su estatus es denigrante para otros, pero también toma conciencia del pecado que ha cometido en una sociedad donde ciertas prácticas probablemente estaban normalizadas. ¿Quién se iba a ser recaudador de impuestos para no exigir más de la cuenta? ¿Quién? Era muy normal lo que él hacía, pero ni bien entra Jesús en su casa, se da cuenta de que está mal. Si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces lo que había sacado. Cuánto chantaje, cuánta corrupción, cuánto soborno habrá recibido Zaqueo. En cuanto Cristo entra en su hogar, no solo lo invade una gran emoción, no solo llora y levanta las manos, no solamente se compra una linda Biblia, no se hace evangélico, no se hace católico, no se hace religioso. Lo que pasa en Zaqueo es que cambia su vida. Lo injusto queda al descubierto. Comienza a desear la justicia, comienza a desear hacer el bien, mira a la sociedad y se da cuenta de que está todo podrido porque Cristo necesita entrar en esta sociedad. Se da cuenta de esas cosas porque Cristo entró en su vida y Jesús expresa: la salvación ha llegado a este hogar. Jesús podría haber dicho: hey, para viejo, no te pongas fanático, eso lo hacen los fanáticos. No te pongas religioso, tranquilo. Estás con el primer amor, ya se te va a pasar, como le decían a uno antes, ¿no? No, en lugar de eso dice: no, si esto que le está pasando a Zaqueo no es algo extraordinario. Lo que le está pasando a Zaqueo no es una cuestión de fanáticos. Lo que le está pasando a Zaqueo no es una cuestión de locos. Lo que le está pasando a Zaqueo no es un cambio de religión. No se hizo de otra ideología. No está en un estado de metamorfosis o con droga. Lo que le pasó a Zaqueo es que la salvación llegó a su casa. Y cuando la salvación llega a su casa, las cosas empiezan a cambiar de verdad. Esto es muy importante recordarlo, porque vivimos tiempos en que hacerse seguidor de Jesucristo no cambia nada. Te cambias de religión nomás. El que es superficial siendo católico sigue siendo superficial siendo evangélico. El que es superficial siendo evangélico sigue siendo superficial si se hace de otra religión. Los cambios de religión no cambian nada, queridos. Cristo en el hogar lo cambia todo. Un matrimonio que se hace evangélico se despierta más temprano el domingo para ir a un culto y punto. Un matrimonio donde Cristo entra
ese cambia la percepción de las cosas. Se ven de otra forma ellos dos, ven a sus hijos de otra manera, ven su entorno de otra manera, ven la sociedad de otra manera. Quieren que Cristo transforme la vida, porque se han dado cuenta de que así como ellos necesitaban del Señor, otros necesitaban también. Fíjense que nosotros hemos especulado tanto sobre qué es la salvación. Los teólogos evangélicos y católicos, los teólogos cristianos en general, han escrito bibliotecas enteras sobre qué es la salvación. Está bien, yo digo que hay que leerlo, los teólogos tienen que leer todas esas cosas. Pero de tanto discutir, como que nos hemos olvidado de la dimensión simple y práctica de la salvación. Si cuando Cristo entra en nuestras vidas, lo cambia todo nomás. La gente dice cuando vuelves a casa después de que Cristo transforma tu vida, ¿qué te pasó, loco? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste loco? ¿De qué estás hablando? ¿Qué te pusiste justo ahora? ¿De cuándo andas viendo la injusticia en la sociedad? Esta sociedad que tú ayudaste a construir. Es difícil decir, mira, no sé qué me pasó, pero es como que me cambié de anteojos. Hoy veo lo que antes no veía. Claro, Jesús diría, la salvación llegó a tu casa. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo ser un seguidor de Jesucristo que no serlo. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo ser un científico seguidor de Jesucristo que un científico no seguidor de Jesucristo. No puede ser lo mismo un político seguidor de Jesucristo que un político que no sigue a Jesucristo. Y la diferencia no está en qué tan grande es la Biblia que nos compramos. La diferencia está en qué tan justos queremos ser, en qué tan íntegros queremos ser. No puede ser lo mismo ser un universitario seguidor de Jesucristo que uno no seguidor de Jesucristo. Terminemos con estas tres ideas. Para nosotros, para los parientes, para los amigos, para los compañeros de trabajo, para la vida. Primero, hoy Jesús también sabe que lo necesitamos, aunque nosotros no lo sepamos. Muchos probablemente están acá sin saber cuánto necesitan de Jesús. No importa. Él sí sabe que lo necesitas. Él sí sabe que lo necesitamos en nuestros hogares. Lo necesitamos, todos lo necesitamos. Él está interesado en vincularse con nosotros, aunque nosotros todavía no nos demos cuenta de eso. Segundo, igual que en el tiempo de Zaqueo, a Jesús hoy tampoco le importa en qué condición religioso-moral nos encontremos. Ninguno de nosotros es tan pecador como para darle la excusa a Jesús de que no entre a nuestro hogar. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros o nuestros parientes o amigos es tan impuro como para convencer a Jesús de que no entre en su vida. Ahí lo van a tener, tocando la puerta, en la casa más indeseable del barrio. Ahí va a estar, tocando la puerta pidiendo que lo dejemos entrar. No hay un lugar de tanta impureza al que Jesús no quiera entrar. No hay, no existe. Nosotros podremos negarle el Evangelio a todos los pecadores de este mundo, pero no será Jesús. No será Jesús. Lo tercero, hoy también Jesús quiere transformar nuestra manera de mirar la realidad. Que la salvación llegue a nuestra casa no es que nos hagamos buenos canutos. Qué rico que seamos buenos canutos. Nos juntamos todos los canutos y canuteamos juntos, digo yo. Está bien, eso no está mal. Pero no es eso lo que ocasiona la salvación.
Lo que ocasiona a Cristo en nuestra vida es una transformación de la manera de mirar la sociedad, de la manera de mirar la religión, de la manera de mirar la vida en general. Lo cambia todo. También hoy quiere el Señor transformar nuestras vidas. Eso hay que pensarlo, porque a lo mejor llevamos años siendo evangélicos, llevamos años siendo seguidores de Jesús, pero a lo mejor nunca Cristo lo ha trastornado todo. A lo mejor nunca se nos ha caído la venda o hemos cambiado los anteojos como para ver que de verdad se necesita un cambio profundo en la sociedad y Cristo entonces puede hacerse cargo de eso. Hoy también el Señor quiere transformar nuestra vida. Nosotros que somos receptores del Evangelio y predicadores del Evangelio, hemos asumido que esta iglesia tiene un rol que Dios nos dio, que no es por voto popular, que no es la iglesia que queremos ser, es la iglesia que Dios nos está empujando a hacer, lo queramos o no lo queramos, lo votemos o no lo votemos, nos guste o no nos guste. Somos una iglesia a la que Dios está llevando a impactar su ciudad, impactar su sociedad. Entonces estamos convencidos de que ese impacto solo es posible llevando el Evangelio de Jesucristo. Sepamos entonces que el Evangelio de Jesucristo para nosotros y para otros nace del interés del propio Jesús. No encuentra obstáculo en el pecado de la gente y está disponible para transformar y trastornar nuestra sociedad. Que así sea, que venga el Señor, que se ponga en el centro de todo y que pase lo que tenga que pasar, porque si pasa, porque Él está presente, la salvación ha llegado a nuestra ciudad. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie y terminemos cantando a Dios. Señor, glorifícate tú en nuestra vida, glorifícate en nuestra ciudad y considera, Señor, nuestra insignificante participación en este gran proyecto de llevar tu reino en estos tiempos. Que prediquemos el Evangelio, que el Evangelio nos impacte a nosotros, que podamos ver, Señor, con tus ojos, como en otras ocasiones cantamos, y que al verlo, Señor, te podamos añorar como el Señor de los señores, como el que gobierna todas las cosas. Transforma nuestra sociedad. Hay tanta gente sufriendo, hay tanta gente dañada, hay tantas personas viviendo y experimentando injusticias que no se buscaron. Hay tanta gente que nace en condiciones tan desmejoradas, sin siquiera ser culpables de nacer donde nacieron. Hemos construido una sociedad donde definitivamente, Señor, el príncipe de este mundo nos ha hecho creer que las cosas andan bien y son normales. Pero, Señor, que la salvación llegue a nuestra ciudad. Eso te lo suplicamos, que la salvación llegue a nuestra ciudad, a nuestras familias, a nuestras vidas, y que todo sea transformado de acuerdo a tu voluntad. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Exáltate en nuestras vidas y haznos cada día lo que quieres que seamos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos, Señor amado. Amén.